8. Nehemías capítulo número 8. Y pongámonos de pie en respeto a la palabra de nuestro Dios. Vamos a leer los versículos del 13 al 18. Dice la palabra de nuestro Dios así: al día siguiente. Y bueno, un día antes habían tenido un gran estudio bíblico, como aprendimos la vez pasada en nuestro servicio. Al día siguiente se reunieron los cabezas de familia de todo el pueblo, sacerdotes y levitas, a Esdras el escriba, para entender las palabras de la ley. Ellos querían seguir aprendiendo lo que Dios pedía de ellos. Versículo número 14. Y hallaron escrito en la ley que Jehová había mandado por mano de Moisés que habitasen los hijos de Israel en tabernáculos en la fiesta solemne del mes séptimo, y que hicieren saber y pasar pregón por todas sus ciudades y por Jerusalén, diciendo: salir al monte y traer ramas de olivo silvestre, de arrayán, de palmera y de todo árbol frondoso, para hacer tabernáculos como está escrito. Había que celebrar la fiesta de los tabernáculos, pero tenían muy poquito tiempo para prepararse. Ellos tenían que esforzarse para llevar a cabo esta fiesta. Versículo número 16. Salió pues el pueblo y trajeron ramas, se hicieron tabernáculos, cada uno sobre su terrado, en sus patios, en los patios de la casa de Dios, en la plaza de la puerta de las aguas y en la plaza de la puerta de Efraín. Versículo 17. Y toda la congregación que volvió de la cautividad hizo tabernáculos, y en tabernáculos habitó. Porque desde los días de Josué, hijo de Nun, hasta aquel día, no habían hecho así los hijos de Israel. Y subrayen la siguiente frase, miren lo que dice: y hubo alegría muy grande. El pueblo obedeció, no solo fue informado por medio de la palabra, sino que obedecieron y fueron transformados, y el resultado fue un gran gozo. Dice el versículo 18: y leyó Esdras el libro de la ley de Dios cada día, desde el primer día hasta el último, e hicieron la fiesta solemne por 7 días, y el octavo día fue solemne asamblea. Y miren cómo termina este capítulo: según el rito, es decir, obedecieron al pie de la letra. Hay una frase que se dice usualmente y es muy cierta: la Biblia es un libro de transformación, no tan solamente de información. Y me gusta mucho lo que David dice en el Salmo 19 al respecto. Vayan conmigo por favor al Salmo 19, un salmo de David, y miren los versículos 7 y 8, cómo David expresa que la Biblia es un libro de transformación y no tan solo de información. Dice el versículo 7 del Salmo 19: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Aquí tenemos un alma que ha sido transformada, que ha sido cambiada por medio de la palabra de Dios. Dice así, el testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. ¿Se dan cuenta? Aquí tenemos a alguien que fue cambiado de inmaduro a maduro, fue hecho sabio. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. Aquí tenemos a alguien que encontró la alegría en la palabra de Dios. También nos dice: el precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Aquí tenemos a alguien que ha pasado de la ignorancia al conocimiento, de las tinieblas a la luz, por medio de la palabra de Dios. Pablo también indica que la Biblia es un libro de transformación, no tan solamente de información. Por favor, ve conmigo a 2 de Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17. Y Pablo lo pone de esta manera: 2 de Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17. Dice así Pablo: toda escritura es inspirada
por Dios. Es decir, este no es cualquier libro, es inspirado por Dios, es dado por Dios, es palabra viva y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Como puedes ver, la Biblia transforma al creyente y lo prepara para vivir de una manera que agrada a Dios. Eso trae bendición. Pero esa transformación no se da por sí sola. La Biblia no obra esa transformación en el creyente simplemente tocándola. No es así. El Hijo de Dios debe de seguir ciertos pasos para experimentar ese cambio y llegar a ese gozo que hemos descrito en estos versículos. Eso es precisamente lo que vamos a estar estudiando con el pueblo de Israel en esta porción de las Escrituras. El pueblo judío hacía solo un par de meses había sido la burla de los pueblos vecinos. Estaban en una situación deplorable, difícil, complicada. Se burlaban de ellos, los invadían. Pero ahora, en este capítulo número 8, vemos a un pueblo totalmente diferente. En este capítulo 2 veces se nos dice que gozaban de gran alegría, versículo 12 y versículo 17. Y uno se pregunta, ¿cómo se dio ese cambio? ¿Cómo llegaron ahí? Yo quisiera experimentar ese gran gozo. Bueno, no es tan complejo. Los hijos de Dios pueden experimentar ese gozo y llegar ahí. Ellos estuvieron dispuestos a escuchar la palabra de Dios, recibieron ese mensaje y lo pusieron en práctica, es decir, obedecieron. Aprendamos de este pueblo cómo ser transformados por medio de la palabra de Dios y no solo informados. Lo primero que vamos a ver es que para ser transformado y no tan solo informado, se debe de tener la disposición de escuchar la palabra de Dios. Los líderes tuvieron la disposición de quedarse un día más para escuchar la palabra de Dios. Y este va a ser nuestro punto número 1. Ten la disposición de escuchar la palabra de Dios. Mira lo que dice el versículo número 13. Al día siguiente se reunieron los cabezas de las familias de todo el pueblo, sacerdotes y levitas, a Esdras escriba, para entender las palabras de la ley. ¿Te fijas cómo empieza esta sección? Al día siguiente. Un día antes, ellos habían tenido un extraordinario encuentro espiritual. Habían pedido un día antes que se les trajera la ley del Señor y que se les leyera. El pueblo estuvo atento a la lectura de la palabra de Dios y estuvieron ahí por 6 horas. Eso nos indica la gran disposición que tuvieron ellos de escuchar la palabra de Dios. Estuvieron en el lugar adecuado con la actitud adecuada, poniendo atención a la lectura. En ese día, el pueblo fue confrontado con la palabra de Dios. Se dieron cuenta que habían pecado horriblemente ante un Dios que había tenido gran misericordia con ellos. Y ellos no pusieron excusas, sino que recibieron esa palabra, ese mensaje y aceptaron lo que se les decía a tal grado que terminaron llorando. Dice Nehemías 8:9 para recordar. Y Nehemías el gobernador y el sacerdote Esdras escriba y los levitas que hacían entender al pueblo dijeron a todo el pueblo: día santo es a Jehová nuestro Dios, no os entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. El poder entender la palabra de Dios les había traído una gran convicción de pecado. Se habían arrepentido a tal grado que varias veces les dicen: no lloren, no se pongan tristes, regresen gozosos, porque Dios perdona al corazón contrito y humillado. Ahora nos dice también esta porción que el pueblo regresó gozoso a su casa. Los levitas les explicaron acerca del perdón de Dios también. Ya no había razón para llorar o entristecerse. El pueblo creyó y obedeció
y regresaron a su casa tal como se los habían indicado. Mira lo que dice Nehemías 8:12. Y todo el pueblo se fue a comer y a beber y a obsequiar porciones y a gozar de gran alegría, porque habían entendido las palabras que les habían enseñado. La obediencia les había llevado de la tristeza a un gozo verdadero y vivieron esa extraordinaria transformación. Y sabes, ese proceso de escuchar, aceptar y obedecer se repite en este capítulo. La mayoría hubiera pensado que con ese día era suficiente, que todos podían regresar a su casa, pero había mucho más que descubrir en la palabra de Dios. La bendición podría ser aún más grande y ellos no se la querían perder. Por esa razón, los líderes, los cabezas de familia, decidieron quedarse un día más para estudiar la ley de Dios. De ahora en adelante, eso sería una constante. Cada que se reunieran, ellos no van a dejar la palabra de Dios. ¿Sabes? No te conformes con poco. Si estás dispuesto a estudiar la Biblia constantemente, irás dirigiéndote a un gozo verdadero. Mira lo que dice Salmo capítulo 1, versículo 1 y 2. Empieza el Salmo de esta manera: bienaventurado. ¿Y qué significa bienaventurado? Doblemente feliz, muy, muy feliz. ¿Y quién es bienaventurado? ¿Quién es bendecido? Bueno, el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Mira, el hombre feliz deja de hacer lo malo, pero la felicidad no está solo en dejar de hacer lo malo. Mira lo que dice el versículo número 2. Sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. El hombre feliz, bienaventurado, bendecido, está en constante contacto con la palabra de Dios. Y este pueblo tenía la disposición de estudiar las sagradas escrituras. No te conformes con poco. No nada más seas un cristiano de domingo y de miércoles. Estudia la palabra de Dios día con día, porque ahí hay bendición. Dice este versículo: y al día siguiente se reunieron los cabezas de familia de todo el pueblo, sacerdotes y levitas, a Esdras el escriba. ¡Wow! Después del gran día de la exposición de las escrituras, los líderes se quedan con Esdras. Como líderes, ellos entendían que tenían una gran responsabilidad con los suyos, tenían que guiarlos hacia lo que agrada a Dios, a lo que Dios pedía. La negligencia y desobediencia de sus padres a la palabra de Dios les había acarreado grandes problemas y no querían caer en lo mismo. Por eso se quedaron un día más. Aquí dice el versículo 13, se reunieron, ¿para qué? Para entender las palabras de la ley. Estos líderes querían ahora que todo fuera diferente. Tenían una gran disposición de entender las sagradas escrituras. No importaba poner una pausa a sus actividades, quedarse un día más. No importaba que tuvieran que estar ahí y que se privaran de tantas cosas, de la comodidad del hogar. Era más importante saber lo que Dios pedía de ellos, lo que Dios quería indicarles. Y tú, querido hermano, querido amigo, ¿qué tanta disposición tienes para la palabra de Dios? ¿Qué tanto deseas entender? Si tienes disposición como este pueblo, seguramente harás un esfuerzo grande para poder aprender las escrituras, porque te das cuenta que el beneficio es muy grande como estos líderes. Ahora, lo primero que hizo el pueblo es tener una gran disposición para escuchar la palabra de Dios. Lo siguiente que vamos a ver nosotros para ser transformado y no solamente informado es que se debe de aceptar el mensaje que se enseña en la palabra de Dios. Los líderes entendieron lo que decía y aunque era un tanto difícil, no lo rechazaron, aceptaron esa palabra humildemente. Y este va a ser nuestro segundo punto: acepta
el mensaje de las Escrituras. Mira lo que dice el versículo 14. Y hallaron escrito en la ley de Jehová. Y hallaron escrito. Esa palabra hallaron es interesante porque no habla de un encontrarse algo por casualidad. A veces nosotros caminamos y nos encontramos, qué sé yo, un billete de $100 y podemos decir nos hallamos, pero ese hallarse es por casualidad. ¿Alguien se ha encontrado $100 el día de hoy? Son míos, hermano. Al terminar, me los da, por favor. Esta palabra hallaron significa que estuvieron buscando con la intención de encontrar. No es una lectura casual que ellos hicieron. Ellos estaban buscando en las Escrituras lo que Dios quería enseñarles. Esta fue una búsqueda intencional. Así es como debemos de tomar las Sagradas Escrituras. ¿Cómo las tomas tú? ¿Cómo las lees? Muchas veces agarramos la Biblia y nada más la leemos por cumplir. Simplemente la vemos como si fueran historias y cometemos un error muy grande. Debemos de leerla con la disposición de encontrar lo que Dios quiere de nosotros. ¿Qué cambios debemos de hacer para ser transformados a la imagen de nuestro Señor Jesucristo y vivir de tal forma que traigamos gloria al nombre de nuestro Dios? Tal como Esdras lo hizo con los líderes. Mira el versículo 14. Y hallaron escrito en la ley de Jehová que había mandado. Y subrayen esa palabra, mandado. No era una opción, era una orden por mano de Moisés, que habitasen los hijos de Israel en tabernáculos en la fiesta solemne del mes séptimo. Bueno, pues ellos al buscar encontraron que se tenía que celebrar la fiesta de las cabañas, también conocida como la fiesta de los tabernáculos. Era una fiesta que duraba 7 días. Durante esos 7 días ellos vivían en cabañas hechas con ramas. Ellos recordaban los 40 años que estuvieron por el desierto y que Dios les sostuvo, que Dios les sustentó. Esta era una gran oportunidad para alabar a Dios por su fidelidad, porque no les había faltado nada. También alabar a Dios por su bondad, porque siempre estuvo con ellos. Pero, si te das cuenta, esta celebración iba a requerir un gran esfuerzo, no iba a ser tan sencilla. Empezamos a leer en esta sección y al día siguiente del mes séptimo. Esto quiere decir que era el segundo día del mes séptimo y esta celebración de las cabañas incluía el día de la expiación, el cual se celebraba en el día número 10. Lo que nos está diciendo es que tenían solo 8 días para preparar todo y llevar a cabo esta celebración. La fiesta de los tabernáculos empezaba el día 15 y terminaba el día 21. Es decir, no iba a ser tan fácil lo que ellos habían encontrado ahí. Ellos tomaron las Escrituras, buscaron con el propósito de encontrar lo que Dios ordenaba y lo que encontraron no era fácil de llevarse a cabo. Mira, la cosa se iba a poner más interesante. Mira el versículo 15. Y quisiesen saber y pasar pregón por todas las ciudades y por Jerusalén. La ley requería que todas las ciudades de Jerusalén se involucraran en esa celebración. Había que comunicarle a cada pueblo, a cada persona acerca de esta celebración. Y sabes, los medios de comunicación en aquella época no eran como nuestros días. El día de hoy agarramos el teléfono, mandamos un email, un WhatsApp, algo, pero rápidamente nos comunicamos. En aquella época no. El medio de transporte era muy lento y requería que las personas viajaran a cada ciudad y que gritaran la noticia. Había personas que tenían camellos último modelo que caminaban un poquito más rápido, pero aún así era muy, muy lento. Como puedes ver, no era tan fácil. Requería un esfuerzo de parte del pueblo, pero ahí no terminaba todo. Miren lo que dicen las Escrituras. Salir al monte,
traer ramas de olivos silvestres, de arrayán, de palmeras y de todo árbol frondoso para hacer los tabernáculos. Las familias debían de poner una pausa a todas sus actividades, a todo lo que habían planeado, y tenían que ir a buscar esas ramas para construir las cabañas. En aquella época no había tiendas como en nuestros días. El día de hoy vamos a Lowe's, Home Depot, algún lugar y compramos lo que necesitamos. Ellos no. Ellos tenían que ir al monte a buscar ese material para hacer las cabañas, lo que significa que tenían que esforzarse para obedecer y llevar a cabo esa celebración. Ellos buscaron en la ley con el propósito de encontrar lo que Dios pedía, y lo que encontraron no fue fácil, requería un esfuerzo, pero la cosa no se detenía ahí. Había otro requerimiento que era el más importante. Mira cómo termina esta sección. Como está escrito, todo se tenía que realizar exactamente como Dios había establecido en la ley. No se podía agregarle o quitarle. Todo tenía que hacerse de acuerdo a la ley de Dios. Esta cláusula es muy importante porque no daba margen a la flexibilidad o a algunos cambios. Es decir, no podían cambiar la fecha, se tenía que celebrar en la fecha establecida por el Señor. No podían agregarle algunos días. No podían dejar fuera algunas ciudades y decir es que no nos alcanza el tiempo. Todos tenían que ser informados como lo mandaba el Señor. No se podían cambiar los materiales. A lo mejor alguien hubiera dicho, en lugar de ir al monte, ¿qué tal si usamos sábanas o usamos algo más? No, tenían que ser ramas como lo indicaba la palabra de Dios. No se podían cambiar las habitaciones. Alguien pudiera haber dicho, vamos a llevar algo ya listo, ya construido, de madera, qué sé yo. No, tenían que construir cabañas. Ante Dios no valía que tuvieran poco tiempo, se tenía que obedecer al pie de la letra. Estos líderes se reunieron con la disposición de entender las Escrituras y obedecerlas. Dios les permitió que entendieran ese mensaje que decía la palabra de Dios, pero ahora había que aceptarlo. Había que recibirlo tal como se había enseñado. Realizar esa festividad no sería fácil, requería mucho sacrificio y mucho esfuerzo. ¿Sabes? Aquí hay una gran lección y a lo mejor este es tu caso. Muchas personas se quedan en este punto y se pierden el gozo verdadero. Tienen la disposición de escuchar el mensaje, pero cuando la palabra es dura, cuando los confronta, tienden a rechazarla y poner muchas excusas. La realidad es que el mensaje de las Escrituras no es difícil de entender, es difícil de aceptar. Por esa razón, muchos dejaron de seguir al Señor Jesucristo. ¿Te acuerdas lo que dice Juan 6:60? Se los voy a leer. Al oír las palabras del Señor Jesucristo, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? La respuesta no es nadie, sino un corazón transformado que desea obedecer. Él sí puede escucharlas. Mira el versículo 68. Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pero muchos se quedaron simplemente con la información y no fueron transformados porque no la aceptaron. Muchas personas comienzan a dar excusas y dicen, cuando no les gusta, eso no es verdad, no puede ser de esa manera, y no aceptan el mensaje de la palabra de Dios. Por ejemplo, muchos dicen que no es necesario estudiar la Biblia constantemente. Mira lo que dice Josué 1:8,
Claro que es importante estudiar la Biblia constantemente todos los días. Dice Josué 1:8, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces, y solo entonces, harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Este versículo se entiende claramente. No se necesita griego, hebreo o arameo. La Biblia es clara. Si quieres que las cosas salgan bien, estudia la palabra de Dios, pero la gente no quiere estudiarla. Ellos no aceptan el mensaje. ¿Qué tal? No aceptan que Dios es omnisciente y que todo lo sabe. Es claro. Hebreos 4:13 dice, y no hay cosa creada que no sea manifestada en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuentas. Lo saben, pero no lo aceptan. Por eso ellos pecan cuando nadie los ve. No aceptan tampoco que Dios castiga. Ellos dicen, no es posible. Dios no es así. Mira lo que dice Hebreos 12:6. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Tienen la información, es clara, pero no quieren aceptar el mensaje, por eso viven como quieren y están sumergidos en el pecado. ¿Y tú qué haces? ¿Tú qué haces cuando llegas a la palabra de Dios y te confronta y ahí encuentras algo que no es de tu agrado? ¿La aceptas? ¿Aceptas ese mensaje o decides rechazarlo? Pues el pueblo de Israel no puso pretextos, no buscó otras interpretaciones cómodas de las sagradas escrituras. Ellos simplemente aceptaron lo que la ley les comunicaba claramente. Pero sabes, para ser transformado no es suficiente simplemente escuchar y recibir el mensaje. Se requiere de otro paso más. Y ellos estuvieron dispuestos a dar ese paso. Se debe de obedecer el mensaje de la palabra de Dios. Los líderes no solo estuvieron de acuerdo con lo que aprendieron, sino que estuvieron dispuestos a obedecer. Y ese va a ser nuestro punto número 3. Si tú quieres ser transformado y no solo informado para obtener ese gozo verdadero, ten la disposición de escuchar, acepta el mensaje y también obedécelo. Mira el versículo 16. Salió pues el pueblo y trajeron ramas e hicieron tabernáculos, cada uno sobre su terrado en sus patios, en los patios de la casa de Dios, en la plaza de las puertas de las aguas y en la plaza de las puertas de Efraín. ¿Te fijas? El pueblo fue informado sobre la festividad y ellos obedecieron. Salieron a buscar el material y hacer esas cabañas. No se dice que ellos pusieron algún pretexto o que se resistieron al mensaje. No hay excusas aquí. Simplemente salieron y obedecieron. Sus actividades tuvieron que esperar. Lo más importante era obedecer a ese Dios misericordioso que les estaba dando una segunda oportunidad. Todo lo demás pasaba a segundo término. Ahora, esta era una gran ocasión para celebrar la fiesta de las cabañas que les recordaba esa fidelidad y amor de Dios. ¿Cómo no estar agradecidos con Dios? ¿Cómo no hacer esta celebración? ¿Cómo no esforzarse? Hacía apenas un par de meses eran la burla de los pueblos. Se encontraban en una gran situación compleja, pero ahora era diferente. Se habían levantado los muros, tenían protección, se habían organizado como nación, se les había enseñado la ley en una forma que ellos pudieron entenderla. Su futuro pintaba en una manera muy diferente porque ahora ellos estaban en manos de ese Dios misericordioso.
¿cómo no estar agradecidos? ¿Cómo no esforzarse y hacer lo que sea posible para darle gracias a su Dios? ¿Sabes? Nosotros estábamos en una situación similar. Éramos esclavos del pecado. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, dice la Biblia. Íbamos camino a una condenación eterna, pero la misericordia de Dios nos alcanzó. Nos dio vida por medio del sacrificio de Cristo Jesús, el cual derramó su preciosa sangre. Sin pecado se hizo pecado por nosotros. Ahora, como este pueblo, nuestro futuro pinta muy diferente. Ahora estamos en manos de ese Dios misericordioso. ¿Cómo no estar agradecidos con Él? ¿Cómo no hacer cualquier esfuerzo para darle honra y gloria a su nombre? ¿Cómo no reunirnos cada que haya oportunidad para exaltar el precioso nombre de Cristo Jesús y hablar con los demás acerca de estas grandes bondades? Este pueblo simplemente obedeció. Mira lo que dice el versículo 17. Y toda la congregación que volvió de la cautividad hizo, subrayen esa palabra, hizo tabernáculos, y en tabernáculos habitó, subrayen esa palabra, habitó. Esta es la segunda ocasión que se dice que el pueblo obedeció. También se remarca que ellos hicieron las cosas tal como decía la ley de Dios. No había excusas, no había pretextos. Ellos se apegaron a las escrituras. Ellos siguieron las instrucciones al pie de la letra. Este verso nos hace un gran énfasis en la obediencia de este pueblo. Y sabes, eso trae bendición. Eso trae bendición. La transformación no se da sin obediencia. Cada paso de obediencia es un paso en realidad de fe, porque confiamos en la dirección de nuestro Dios. Muchos dicen tener fe en el Señor Jesucristo, pero sin obediencia, esas palabras no son verdad. El mismo Señor Jesucristo dijo en Lucas 6:46, hey, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no haces lo que digo? Cada paso de obediencia, hermano, también es un paso que nos ayuda a amar más a nuestro Dios. Muchos dicen que aman al Señor, que adoran a Dios, pero saben, sin obediencia, eso no es verdad. El mismo Señor Jesucristo dijo en Juan 14:15, si me amáis, guardad mis mandamientos. Eso no es verdad. Cada paso de obediencia también es un paso hacia la transformación, porque ya no seremos iguales. Por ejemplo, vayan conmigo a Primera de Tesalonicenses, capítulo número 2. Vean estos hermanos cómo fueron transformados al escuchar la palabra, al aceptarla y al obedecerla. Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo número 13. Dice Pablo las siguientes palabras: por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios. Dan gracias, ¿por qué, Pablo? ¿Por qué estás tan gozoso? ¿Qué produce esa alegría en ti? Mira lo que dice: de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, ¿se fijan? Tuvieron la disposición de escuchar y de aceptar ese mensaje. La recibisteis no como palabra de hombre, sino según es en verdad. Ellos aceptaron el mensaje de las Escrituras. Miren lo que dice: la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Aquí nos está diciendo que ellos no eran los mismos porque estaban viviendo esa palabra de Dios. La Biblia, cierto que tiene mucha información muy interesante, pero la Biblia no es un libro de información, es un libro de transformación, y esa transformación se lleva a cabo solo por medio de la obediencia. El pueblo había logrado esa transformación porque habían
obedecido ese mensaje? ¿Sabes? Me temo que este es el paso que le falta a muchos de nosotros. Muchos nos quedamos con la disposición de escuchar y aceptamos el mensaje y no lo negamos, decimos que es verdad, pero no lo llevamos a la práctica y no experimentamos esa plenitud de gozo. ¿Por qué? Porque no obedecemos. Hemos tenido la disposición de escuchar con tantos sermones, estudios bíblicos, conferencias devocionales, lecturas, libros, tanto que hemos recibido. Tenemos la disposición de escuchar y también aceptamos el mensaje, sabemos lo que es correcto, estamos de acuerdo con lo que las Escrituras dicen, pero no damos el siguiente paso. No damos el paso de obediencia porque ese paso requiere de fe. En realidad es que no tenemos fe. ¿Puedes verlo? El problema no es falta de gracia de Dios. Dios ha dado gracia en abundancia. El problema es nuestra fe. Esa es la razón por la cual muchos viven una vida con muy poco gozo porque no obedecen. ¿Y por qué no obedecen? Porque no creen. Batallan con las mismas cosas una y otra vez. Días, meses, años con lo mismo. ¿Por qué? Porque saben lo que tienen que hacer y no lo hacen. Caen en un bache espiritual en el cual es bien difícil salir. ¿Por qué? Porque el corazón se endurece, se hace incrédulo, no quiere obedecer, se hace rebelde. Quien solamente sabe las Escrituras, pero no las obedece, se está engañando. Se está engañando y no importa lo que diga y cuántas veces diga, Dios mío, la realidad es que se está engañando. Ve conmigo por favor a Santiago capítulo número 1, versículo 22. Santiago 1, 22. Mira lo que Santiago dice y el mensaje es claro, no es difícil de entender. Dice Santiago 1, 22. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y se va y luego se olvida de cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la ley de la libertad, es decir, el que tiene la disposición de escuchar y aceptar, miren lo que dice, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, es decir, que la obedece. ¿Qué es lo que sucede con esta persona? ¿Qué cambios experimenta? ¿Cuáles son los beneficios? Mira cómo termina el versículo. Este será bienaventurado en lo que hace. Esta persona será transformada. Esta persona tendrá gozo, pero hay que obedecer. El pueblo obedeció la palabra y fue transformado. Su prioridad ya no era la misma. Su conocimiento de las Escrituras ya no era el mismo. Su vida ya no era la misma, porque las Escrituras fueron para ellos un libro no solo de información, sino también de transformación. ¿Y cuál fue el beneficio de todo esto? Mira lo que dice Nehemías 8:17. Y hubo alegría. ¿Y así termina tu Biblia? No. Dice, y hubo alegría muy grande. No simplemente hubo alegría, sino que hubo una gran alegría. Básicamente hubo un gran gozo. Este era otro pueblo diferente al que había descrito Nehemías hacía un par de meses solamente. Un pueblo que estaba en oprobio, que era la burla, que tenía grandes problemas. Todo era diferente. Ellos habían experimentado un gozo, una alegría doble. Primero, dice Nehemías 8:12,
que ellos se gozaron de haber entendido la palabra de Dios. Pero ahora, en este versículo 17, nos dice que se habían gozado por haber obedecido. El pueblo era otro. Ahora el pueblo tenía un gran gozo. Ahí es donde queremos llegar. Ahí es donde todos debemos de estar dispuestos a esforzarnos para llegar. ¿Cómo comenzó todo este avivamiento en este pueblo? Cuando decidieron leer las Sagradas Escrituras, como leímos al inicio de este capítulo. Así es de que no podía faltar la celebración de las cabañas. Mira cómo termina este capítulo, versículo 18. Y leyó Esdras en el libro de la ley de Dios cada día, desde el primer día hasta el último. ¿Cómo comenzó este avivamiento? Con la lectura de la palabra, y ellos ahora iban a estar en constante contacto con la palabra de Dios. Una celebración no es una celebración sin la exposición de la palabra de Dios. Y vamos a notar en los siguientes capítulos que cada que se reunían iba a haber palabra de Dios. Este pueblo tenía una gran hambre por las Sagradas Escrituras, y cómo no, habían experimentado el poder transformador de ellas. Mira cómo termina el versículo 18. E hicieron la fiesta solemne los 7 días, y el 8º día fue solemne asamblea. Y subrayen esas palabras: según el rito. Hubo una gran celebración. ¿Por qué? Porque todo lo hicieron tal como lo establecía el Señor. La obediencia es un elemento clave en esta celebración para tener ese gran gozo. Termino con esto. El pueblo pasó de estar originalmente en oprobio, en vergüenza, a tener un gran gozo, porque tuvieron la disposición de escuchar la palabra, de aceptar el mensaje y de obedecer la palabra. ¿Sabes? No es suficiente ser informado. Debemos de buscar ser transformados, y esto se da por medio de la obediencia. ¿Alcanzas a ver de lo que te estás perdiendo por solamente estar siendo informado y no ser transformado por medio de la obediencia? ¿Lo alcanzas a ver? Seguramente el Señor ya te ha redargüido en estos momentos por medio de su Santo Espíritu, y te ha enseñado esas áreas donde tú tienes que empezar a obedecer. Ahora ya tienes la información. La pregunta es, ¿qué vas a hacer con ella? Te aseguro, por lo que estudiamos esta noche, que si obedeces, tu vida va a cambiar y vas a experimentar el gozo pleno. Pero como aprendimos esta noche, se requiere de un gran esfuerzo. Vamos a orar. Amado Señor y Dios y Padre Celestial, qué hermosa es su palabra, porque nos enseña esos tesoros ocultos que a veces no alcanzamos a ver. ¿Cuántos de nosotros hemos recibido una gran cantidad de información? ¿Cuántos sermones hemos escuchado? ¿Cuántas predicaciones? ¿Cuántas escuelas dominicales? ¿Cuántos libros hemos leído? ¿A cuántas conferencias hemos ido? ¿Cuántas veces personas nos han compartido? Y estamos de acuerdo con ese mensaje, pero Señor, seguramente nos falta obedecer en algunas áreas. Padre Celestial, yo oro por cada uno de mis hermanos. Usted que escudriña los corazones, usted que conoce lo más profundo de ellos, por favor, muéstrenos en qué áreas debemos de obedecer. Porque Señor, primero y antes que nada, ¿cómo no darle la honra y la gloria? ¿Cómo no esforzarnos en hacer lo que a usted le agrada? Pues estábamos muertos y usted nos dio vida. Usted es digno de toda alabanza, y esa debe ser nuestra motivación, como aprendíamos en el sermón de esta mañana. Que no haya hipocresía en nosotros, que no haya el deseo de quedar bien con los demás, sino de agradar a nuestro Salvador. ¿Cómo no hacerlo, Señor, si tenemos vida en su nombre? Padre, ayúdenos a obedecer, a mostrar nuestro amor por medio de la obediencia.
que no se diga de nosotros como lo dijo nuestro Señor Jesucristo: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que te pido? Padre Celestial, ayúdenos a obedecer. Gracias por esta gran oportunidad que nos ha dado de reunirnos y aprender de su palabra. Gracias por este manjar espiritual que hemos recibido. Oramos en el precioso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Dice Salmo 90. El esplendor de un rey, vestido en majestad, la tierra alegre está, la tierra alegre está, cubierto está de luz, venció la oscuridad y tiembla su voz, tiembla su voz. Cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios. Día a día Él está, y el tiempo está en Él, principio y el fin, principio y el fin. La Trinidad en Dios, el Padre coespíritu, Cordero y el león, Cordero y el león. Cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios. Tu nombre sobre todo es, tú eres digno de alabar, y mi ser dirá cuán grande es Dios. Tu nombre sobre todo es, tú eres digno de alabar, y mi ser dirá cuán grande es Dios. Cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande